Existe un momento que todos los creativos conocemos donde las ideas no fluyen y la creatividad se apaga por completo. Ese momento donde la página está en blanco, donde la paleta de color no te vibra, las ideas no fluyen y todo parece carecer de sentido. En ese momento una voz interna aparece como una sombra y te dice: rendite, esto no es para vos. Pero quiero que escuches esto con atención. Ese momento no es tu final creativo. En realidad es el umbral. El umbral hacia una posible idea mucho mayor, mucho más grande, donde la creatividad está en el abismo de poder fluir. Es ese momento exacto donde tu alma creativa empieza a expandirse, aunque duela. Porque es un proceso y como todo proceso, duele. Soy Belén Dauset, directora de arte, consultora de marca y creadora de Best Method. Me especializo en branding sensorial, energía de marca y cool hunting estético energético. En este espacio vamos a explorar creatividad, estrategia, sensibilidad y energía. Bienvenidos al podcast de Best Method. Hoy, en este episodio de podcast, vamos a hablar de cómo un bloqueo creativo puede convertirte en un mejor creativo o darte una buena idea o expandirte creativamente. Vamos a convertir este bloqueo y este cansancio y esta frustración en gasolina justamente para desarrollar tu creatividad. Inspirados en Marco Aurelio, Brian Tracy y David Goggins, vamos a explorar juntos el pilar Z de mi método. Los antiguos griegos hablaban de antiodromía, la idea de que todo cuando toca su extremo se convierte en su opuesto. Entonces podemos decir que la noche más oscura precede al día más claro, el invierno más crudo precede a la primavera más viva, y con la creatividad pasa exactamente lo mismo. Cuando sentís que llegaste a tu límite, que las ideas no fluyen, que estás bloqueado creativamente, quizás es el umbral hacia una próxima gran idea. Pensá en el bambú. En la superficie parecería que no sucede nada, pero durante 5 años, bajo tierra, el bambú crece exponencialmente en sus raíces. Entonces la creatividad o el bloqueo creativo podría ser esto: cuando uno piensa que no sucede nada, en realidad están pasando millones de cosas. El silencio también comunica, el vacío también informa, y es ese el umbral de la transformación. Tus días grises pueden ser justamente eso, la antesala a una nueva gran idea, el despliegue de una creatividad mucho más fuerte, abundante y energética. Cuando entramos en un proceso de bloqueo creativo, lo importante acá es entender que no es algo emocional, sino más bien es algo biológico. Tu amígdala, la parte del cerebro que te protege del peligro, se activa y te pone en un modo de alerta. Esto secuestra por completo tu creatividad. Entonces empezás a operar desde el miedo, desde la incertidumbre de no saber qué está sucediendo y por qué las ideas no fluyen. Para tu mente, un cliente que rechaza tu propuesta, un post que no funciona o una idea que no fluye, atenta directamente contra tu identidad creativa. Pero en realidad lo que realmente está sucediendo no es un ataque, es una transformación, es una transición. Una versión vieja de vos muere para darle lugar a una nueva, mucho más creativa, mucho más intuitiva, donde el músculo creativo se desarrolla por completo. Entonces podemos pensar que el bloqueo en realidad no es un enemigo, es una puerta, es el punto inicial a una transformación mucho más fructífera de tu propia creatividad. Brian Tracy dice: la autodisciplina es el puente entre metas y logros. Y en lo creativo, justamente la disciplina es lo que te sostiene cuando la inspiración no fluye, no aparece. La creatividad real no vive de la magia, vive de pequeños rituales o momentos o ciertos hábitos que uno puede desarrollar para justamente llamar a esa creatividad y despertarla. Como por ejemplo, encender una vela, poner una playlist, adecuar el ambiente para sentirte cómodo, poner algún aroma y en ese momento trata de silenciar todo el resto del mundo. También puedes tener microacciones. Si el macro te abruma, y es un montón, puedes avanzar en un 1%. Entonces, de una gran idea, desarrolla solamente un concepto. Pensá en una paleta de color, pensá en una tipografía, pensá solo en una cosa. Un 1% hace la gran diferencia a todo el macro. Y por último, y no menor, está buenísimo crear sin miedo, crear sin juicios. Es decir, buscar el dinamismo y el movimiento de la creatividad y no el perfeccionismo que justamente es el enemigo número 1 de la creatividad. Cada vez que elegís crear sin ganas, estás ejercitando tu músculo creativo al máximo. Y justamente lo que te estás diciendo a vos mismo es que tu compromiso con vos mismo y con tu creatividad es mucho más grande que tu estado de ánimo. David Goggins dice: stay hard, no por dureza extrema, sino por resiliencia interna. Porque el dolor creativo de un feedback duro, el no de un cliente, la página en blanco, el estado de bloqueo completo, no viene a frenarte, viene
viene a pulirte, viene a ejercitarte. En escalada existe el crux. Es ese momento difícil de la ruta donde las piernas tiemblan y la mente dice no puedo más. Si lo atravesas, todo lo demás se vuelve más liviano, mucho más fluido. Y es ahí donde empieza la magia. Cada crisis creativa es el crux. Es una especie de entrenamiento invisible para tu próximo nivel. A veces está bueno pensar que para que algo nuevo nazca, algo tiene que caer, quebrarse, romperse o desaparecer. Los creativos pasamos por esa muerte cada vez que algo que imaginamos no funciona. Pero la aceptación creativa no es resignación, es claridad. Es mirar el caos y decir, ok, esto está pasando, pero ¿qué puedo hacer con todo esto? El otro día leí algo muy interesante que me llamó la atención, que dice que el carbón se convierte en diamante bajo un proceso de presión. Quizá lo que hoy vos llamás bloqueo es justamente eso mismo, es tu propio proceso para convertirte en un nuevo diamante. La incertidumbre es incómoda, pero es el territorio sagrado de toda transformación. Ese es el limbo entre lo que dejas de ser y lo que vas a ser, para transformarte y pasar a ser algo nuevo. Las semillas germinan en la oscuridad. No las vemos, pero están ahí, están creciendo fuertes. Tu proceso creativo es exactamente lo mismo. Tu oscuridad actual no es tu castigo, en verdad es tu preparación. Si alguna vez te pasó que te sentiste bloqueado, quiero decirte que en realidad es un proceso que pasamos todos los creativos. Es un proceso natural y es parte del camino. Pero no te rindas, no ahora, porque quizá tu próxima gran idea está cada vez más cerca. Esto fue The Best Method Podcast, una producción de The Best Creative Studio. Nos escuchamos en el próximo episodio.